¿Qué es la psicología analítica? La psicología analítica es una escuela de psicología profunda y psicoterapia creada por el reconocido médico psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung en la década de 1910, tras su encuentro, colaboración y ruptura con Sigmund Freud. Entre los años 1906 a 1913 Jung entró en contacto con Freud y fue una figura clave dentro del desarrollo del psicoanálisis. Sus diferencias teóricas y metodológicas generaron su separación definitiva. Es en primer lugar una orientación de investigación profunda sobre la psique. Comprender la psique es el sentido de la psicología. Para Jung, lamentablemente, la psicología actual se caracteriza por ser una psicología sin alma, que ignora totalmente la naturaleza, estructura, funcionamiento y abordaje de los aspectos psicológicos, limitándose a ver estos procesos como simples fenómenos secundarios del cuerpo y el cerebro, es decir, negando su autonomía y valor, reduciéndolos a meras causas materiales. Si bien es cierto la psique y sus procesos requieren del cuerpo para su expresión, debemos comprender que la dimensión psicológica es algo diferente al plano físico. Los contenidos psicológicos aparecen como fenómenos de la conciencia, la psique es aquello que acontece en la experiencia de un sujeto concreto y no en su cuerpo, el conjunto de cogniciones, emociones, conductas, rasgos de personalidad, decisiones, imágenes y símbolos. Hacer psicología implica atender a aquellos contenidos que aparecen en la conciencia de los pacientes, es decir, a sus vivencias. Para esto necesitamos un enfoque capaz de abordar la experiencia de las personas desde la relación directa, método fenomenológico, y el diálogo, método hermenéutico, siendo el primer paso acercarnos a la comprensión de la realidad psíquica de cada persona. No es posible hacer psicología desde fuera, sin adentrarnos al mundo e historia del paciente. La psicología debe por ello ahondar en la vivencia, contenidos, biografía, personalidad, motivaciones y contexto de cada paciente, siendo un método de indagación personal, pues no existen dos personas iguales. Si bien es cierto existen factores comunes, el abordaje debe ser realizado según Jung considerando la ecuación personal. Jung se pregunta sin embargo si la psique se limita solo a los contenidos de la conciencia o abarca también lo inconsciente. La psicología analítica de Jung se enmarca en el enfoque psicodinámico que considera que la psique está conformada tanto por contenidos conscientes como por aspectos inconscientes que influyen en la personalidad, la vida cotidiana y los trastornos mentales de las personas. El psicoanálisis da un lugar central al estudio de los sueños, fantasías, complejos, síntomas, impulsos, reacciones emocionales y actos fallidos como manifestaciones de lo inconsciente. Parte central del método psicoanalítico consiste en volver consciente lo inconsciente. Según Jung, las personas tienen la idea de tomar sus decisiones de forma consciente, pero ignoran el tremendo peso de lo inconsciente sobre sus vidas. Por esto el proceso de autoconocimiento debe enfocarse en comprender e integrar los diversos aspectos inconscientes de la personalidad que Jung denominó la sombra. La psicología junguiana apunta así a crear un diálogo entre la conciencia y lo inconsciente. El abordaje de lo inconsciente lleva a Jung a descubrir los complejos o partes separadas de la personalidad, que poseen carácter autónomo y una fuerte carga afectiva. Los complejos son las formas a través de las cuales organizamos nuestra experiencia del mundo, generando asociaciones en torno a diversos temas de la vida. Detrás de todo contenido psíquico se encuentran estos complejos que pueden facilitar o limitar la vida de los individuos. El yo constituye el complejo principal y brinda el sentido de unidad e identidad, teniendo como cualidades particulares la conciencia y la voluntad. Este núcleo de la personalidad se forma en la infancia, siendo fundamentales el rol de la función materna y función paterna. Para Jung, sin embargo, el yo es un complejo más frente a muchos otros, como el complejo de inferioridad, de abandono, de culpa, de la persona, de la sombra, del ánima y del animus, etc. El yo ocupa el centro de la vida psíquica en situaciones normales y constituye el complejo a través del cual organizamos nuestra experiencia y modo de percibir la realidad. Existen situaciones en las que ciertos complejos desplazan al yo, alterando el funcionamiento de la personalidad. Según Jung, existen dos actitudes, introversión y extraversión, y cuatro funciones básicas de la conciencia,
pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, que determinan 8 tipos psicológicos diferentes de personalidad. El tratamiento psicoterapéutico consiste en la comprensión y reconfiguración de estos complejos y aspectos inconscientes con el fin de restituir el equilibrio psíquico. Jung es reconocido por ampliar el mapa de la psique sumando a la capa de la conciencia y el inconsciente personal un nuevo estrato conocido como el inconsciente colectivo, un conjunto de aspectos heredados, que constituyen patrones de conducta con una base instintiva que denomina arquetipos, y se expresan en las diversas imágenes comunes a todas las culturas y épocas. Jung va mucho más allá de la esfera personal e introduce una dimensión transpersonal en la psicología. Los arquetipos constituyen los factores compartidos por todos los seres humanos y yacen en los cimientos de toda psicología individual. Los estudios de Konrad Lorenz demuestran cómo muchas de las conductas de los animales son innatas, es decir, heredadas. Para Jung es absurdo creer que solo los animales heredan patrones de conducta. Estos patrones son para Jung los motivos que organizan nuestra conducta. La conciencia de las personas es para Jung un surgimiento tardío del proceso evolutivo y de adaptación de nuestra especie frente a los millones de años que representa el inconsciente colectivo. Comprender que la psique no se limita a la conciencia es un paso importante en el proceso de autoconocimiento y desarrollo de la personalidad. El inconsciente no es el sótano de la casa donde se ocultan los traumas y deseos reprimidos como pensaba Freud, sino una fuente de fuerzas creativas y destructivas de carácter arquetípico y transpersonal, plasmadas en todos los mitos, cuentos, expresiones artísticas y motivos religiosos de la historia de la humanidad. La psicología analítica es un enfoque práctico que aborda los diversos aspectos psicológicos y clínicos de los trastornos mentales, pero que no se limita a la sanación del síntoma o adaptación de la persona a su contexto social, sino que busca la ampliación de la conciencia y transformación de la personalidad apuntando al proceso de individuación, mediante el cual el paciente adquiere una personalidad mucho más completa y conectada con su propia identidad y sentido de vida, liberándose de la influencia de la conciencia colectiva y el inconsciente colectivo. La psicoterapia junguiana se realiza a través de sesiones semanales cara a cara entre el terapeuta-paciente, explorando sus diversos contenidos conscientes y manifestaciones inconscientes como sueños, imágenes internas, símbolos, síntomas o complejos. Aunque es un enfoque basado en la relación y diálogo terapéutico, hace uso de recursos expresivos como el arte, el psicodrama, el análisis de los sueños, la imaginación activa, la caja de arena, el uso de mitos y cuentos, etc. Constituye una escuela muy completa y consistente que integra aspectos científicos y espirituales.